Bienvenidos una vez más a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí, listos para sumergirnos en un tema que sé que les pone la piel de gallina, un tema que desata pasiones y, por supuesto, alimenta nuestra sed de chismecito del bueno. Hoy, señoras y señores, vamos a explorar un universo fascinante, Kerem Bürsin, Andercel y esa, digamos, peculiar obsesión que Kerem parece profesar por la gloriosa melena de Ande. Lo sé, el internet está inundado de vídeos sobre Kerem y Ande, su amor eterno, el drama de la ruptura, los rumores de reconciliación. Dios mío, no terminamos nunca. Pero alto ahí. No se me duerman, porque hoy no les traigo más de lo mismo. No vamos a caer en el pozo de los dimes y diretes, sino que vamos a ser como detectives, analizando con lupa esos pequeños, minúsculos, casi imperceptibles detalles que en realidad gritan a los cuatro vientos una conexión profunda, una admiración que va más allá de lo evidente. Y es que vamos a ser honestos, el cabello de Andercel es una declaración de intenciones, un monumento a la belleza capilar, un símbolo de bueno, de todo lo bueno. Esa cascada oscura, brillante como la noche estrellada, con movimiento propio, es hipnótica. Y al parecer nuestro querido Kerem no es inmune a sus encantos. Antes de que nos lancemos de cabeza al abismo del análisis, y el chismorreo nivel experto ojo, del bueno, les pido con el corazón en la mano que me hagan un favorazo. Si este espacio les gusta, si disfrutan de mis divagaciones sobre series y celebridades, si les arranco una sonrisa de vez en cuando, o al menos una mueca de aprobación, suscríbanse al canal. Activen la campanita, esa campanita traviesa que les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. De esa forma, no se perderán ni una sola de mis ocurrencias y, lo más importante, me ayudarán a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez más jugoso. Ahora sí. Agarren sus lupas y prepárense, que la función está por comenzar. Bien, ya estamos todos cómodos con palomitas en mano virtuales, claro, que estamos en internet, y la mente abierta. Vamos a diseccionar este tema del cabello de Ande y la hipnosis de Kerem. Y es que créanme, una vez que uno se aventura a revisar entrevistas antiguas, momentos robados en alfombras rojas, incluso vídeos caseros capturados en el detrás de cámaras de Sencalcap, empieza a vislumbrar un patrón, una constante. Un patrón de miradas furtivas, de gestos sutiles, de comentarios aparentemente inocentes, que apuntan directamente a una fascinación muy particular de Kerem hacia el cabello de su expareja, o no tan ex. ¿Recuerdan aquella entrevista, allá por los albores de su romance, donde les preguntaron sobre sus rutinas de belleza? Ande, con esa naturalidad que la caracteriza, empezó a enumerar sus productos favoritos, a hablar sobre la importancia de la hidratación, de proteger el pelo de los rayos del sol, de los aceites esenciales y los baños de crema. Y Kerem, señoras y señores, en lugar de seguir el hilo de la conversación, en lugar de aportar su granito de arena al tema del cuidado capilar, se quedó mirándola, embelesado, con una sonrisa que lo decía todo. Era como si Ande estuviera recitando un poema de amor y él fuera el único receptor de esa melodía. Y cuando finalmente le tocó el turno de hablar a él, en lugar de mencionar sus propios productos que, seamos sinceros, probablemente se limiten a un champú y un gel para el pelo, dijo algo así como, bueno, yo creo que Ande ya lo ha dicho todo. Ella tiene el pelo perfecto. ¿Qué más puedo agregar? Sutil, pero devastador. Una bomba de admiración envuelta en un papel de regalo de modestia. Y no es solo en esa entrevista, para nada. Hay muchísimos otros momentos esparcidos por la red donde se puede apreciar esa admiración, ese brillo en los ojos cuando Ande entra en escena. En las alfombras rojas, por ejemplo, Kerem siempre está pendiente de ella, como un caballero andante protegiendo a su princesa. Se asegura de que el vestido esté en su lugar, de que no tropiece con los escalones, y lo más interesante, muchas veces le acomoda el pelo. No es un acomodo cualquiera, no es un gesto mecánico. Es un toque suave, delicado, casi reverencial, como si estuviera admirando una obra de arte, como si temiera romper la magia con un movimiento brusco. También hay un vídeo que se viralizó hace un tiempo, un vídeo capturado durante la filmación de Sencalcap. En ese clip, se puede ver cómo entre toma y toma, mientras el equipo técnico ajusta las luces y los micrófonos, Kerem está jugando, casi inconscientemente, con un mechón de pelo de Ande. No lo hace de manera obvia, no busca llamar la atención. Lo hace con una naturalidad y una ternura que derriten hasta el corazón más endurecido. Es como si no pudiera evitarlo, como si estuviera irresistiblemente atraído por esa melena, como una polilla a la luz.
Pero, ¿qué es lo que hace tan especial al cabello de Anne Ercel? Obviamente aquí entra en juego una cuestión de gustos personales. A Kerem evidentemente le encanta el pelo oscuro, largo y brillante. Pero yo creo que hay algo más profundo, algo que va más allá de la simple estética. Creo que el pelo de Ande de alguna manera representa para Kerem su feminidad, su belleza, su esencia. Es como si fuera una parte fundamental de su atractivo, un elemento que lo hipnotiza y lo enamora. Es, en definitiva, una proyección tangible de la mujer que lo cautivó. Además, no olvidemos que el cabello culturalmente tiene un significado muy importante. En muchas culturas el pelo es un símbolo de feminidad, de fuerza, de vitalidad, de libertad. Y en el caso de Ande su melena refleja su personalidad, es elegante, sofisticada, pero también natural y desenfadada. Es un reflejo de su espíritu, un espejo de su alma. Ahora sé que muchos van a pensar que estoy exagerando, que estoy viendo fantasmas donde no los hay, que estoy sacando conclusiones precipitadas. Pero seamos sinceros por un momento, ¿cuántas veces hemos visto a Kerem comportarse de la misma manera con otras mujeres? La respuesta es simple, casi nunca. Hay algo diferente en la forma en que la mira, en la forma en que la toca, en la forma en que habla de ella. Y ese algo diferente se manifiesta muchas veces en su fascinación por su cabello. Es como si el pelo de Ande fuera un portal a su corazón, un camino directo a sus emociones. Incluso hay teorías conspirativas que circulan por internet y ustedes saben que amo las teorías conspirativas, que afirman que Kerem, inconscientemente, asocia el pelo de Ande con los momentos más felices de su relación. Con los rodajes de la serie, con las alfombras rojas, con los viajes exóticos, con las risas compartidas, con los sueños construidos juntos. Es como si su melena fuera un recordatorio constante de todo lo que vivieron juntos, un ancla que lo mantiene conectado a ese pasado glorioso. Y es que pensemos un poco en retrospectiva. Senkalkam fue un fenómeno mundial, un tsunami mediático que arrasó con todo. La serie catapultó sus carreras al estrellato internacional y, lo más importante, los unió en el amor. Durante el rodaje pasaron muchísimas horas juntos, compartieron experiencias intensas, se enamoraron perdidamente, se apoyaron mutuamente. Y el cabello de Ande siempre estuvo presente, como un testigo silencioso de su historia de amor. Cada rizo, cada onda, cada mechón fue testigo de sus risas, sus lágrimas, sus besos robados y sus promesas de amor eterno. Por eso no me extrañaría en lo más mínimo que Kerem, a pesar de todo lo que haya pasado entre ellos, a pesar de los rumores de infidelidades, a pesar de las idas y venidas, siga sintiendo una atracción especial por su pelo. No es solo una cuestión estética, es algo más profundo, algo que tiene que ver con la nostalgia, con el recuerdo, con el amor que alguna vez sintieron el uno por el otro. Es como si el pelo de Ande fuera un faro que lo guía de regreso a ese puerto seguro donde alguna vez fue feliz. Ahora vamos a sumergirnos aún más en este análisis y vamos a examinar algunos momentos específicos donde esta fascinación se hace más evidente. Por ejemplo, ¿recuerdan aquel vídeo donde están jugando a verdades y mentiras? Ande dice algo sobre que ella nunca se ha teñido el pelo de otro color. Kerem inmediatamente la mira con incredulidad y le dice algo así como, ¿en serio? Pero si tu pelo es camaleónico. Siempre cambia de tono, de brillo, de textura. Es como si él fuera un experto en su cabello, como si lo conociera a la perfección, como si hubiera pasado horas estudiando cada detalle de su melena. Un verdadero observador. Otro momento clave es cuando están promocionando la serie en otros países. En una entrevista en Italia, el presentador le pregunta a Ande sobre su secreto para tener un pelo tan bonito. Ella modestamente dice que no tiene ningún secreto, que simplemente usa productos buenos, que se cuida, que lleva una vida sana. Pero Kerem interrumpe y dice, no es solo eso. Ella tiene un pelo naturalmente hermoso, tiene una textura increíble y siempre brilla. Es realmente impresionante. ¡Boom! Ahí lo tienen, la confirmación definitiva de su obsesión. Y es que, seamos honestos, ¿cuántos hombres se fijan en esos detalles? ¿Cuántos hombres se preocupan por la textura, el brillo y el tono del pelo de una mujer? Muy pocos, la gran mayoría ni siquiera lo notaría. Kerem, en cambio, parece estar obsesionado con el cabello de Ande en el buen sentido de la palabra, claro. Es como si el pelo de Ande fuera un universo en sí mismo, un universo lleno de matices, de secretos y de belleza. Ahora algunos podrían argumentar que todo esto es parte de la actuación, que es parte del marketing de la serie,
que Kerem simplemente está haciendo su trabajo, tratando de generar interés en la pareja y en la historia de amor. Pero si uno observa con atención, si uno se deja guiar por la intuición, se da cuenta de que hay algo más auténtico, algo más genuino. La forma en que la mira, la forma en que la toca, la forma en que habla de ella, todo apunta a una admiración real, a una atracción que va más allá de lo profesional. Y esa atracción, muchas veces, se manifiesta en su fascinación por su cabello. Y es que volvamos al principio. El pelo de Hande es hermoso, sí, pero creo que lo que realmente atrae a Kerem es lo que representa. Representa su feminidad, su belleza, su esencia, su historia de amor. Es como si fuera una ventana a su alma, un reflejo de su personalidad. Es un símbolo de todo lo que él admira y valora en ella. Además, hay que tener en cuenta que Kerem es un hombre muy observador, muy detallista, muy perceptivo. Le gusta fijarse en los pequeños detalles, en las sutilezas, en las expresiones. Y el cabello de Hande, sin duda, le ofrece un montón de detalles para observar y admirar. Desde el brillo hasta la textura, desde el color hasta el peinado, todo en su melena es perfecto para él. Y no me extrañaría que incluso después de todo lo que haya pasado, siga soñando con acariciar su pelo, con sentir su suavidad, con admirar su belleza. Es una obsesión que lo persigue, un recuerdo que lo atormenta, o lo alegra, según el día. Ahora, sé que muchos de ustedes están esperando que hable sobre los rumores de reconciliación. Y aunque no tengo ninguna información confirmada, aunque no puedo asegurarles nada con certeza, creo que es innegable que hay algo entre ellos. Hay una conexión que no se puede negar, una química que sigue presente, una atracción magnética que los une. Son como dos imanes que se repelen y se atraen al mismo tiempo. Y si me preguntan a mí, creo que el pelo de Hande podría ser un factor importante en esa posible reconciliación. No es que sea el único factor, obviamente, pero creo que juega un papel importante. Es como si fuera un recordatorio constante de todo lo que vivieron juntos, un imán que lo atrae hacia ella, un lazo invisible que los mantiene unidos. Es el símbolo de su amor, el ancla de su relación. En fin, gente, este tema da para mucho más, podríamos estar hablando horas y horas sobre la fascinación de Kerem por el pelo de Hande. Pero creo que ya hemos cubierto los puntos principales. Hemos analizado entrevistas, alfombras rojas, vídeos virales, y hemos llegado a la conclusión de que, efectivamente, Kerem parece estar hipnotizado por la melena de Hande. Y no es solo una cuestión estética, es algo más profundo, algo que tiene que ver con el amor, con la nostalgia, con el recuerdo. El pelo de Hande representa para Kerem su feminidad, su belleza, su esencia, su historia de amor. Y eso, sin duda, es algo muy poderoso. Es el faro que lo guía, el ancla que lo sostiene, la ventana a su alma. Así que la próxima vez que vean una foto de Kerem y Hande juntos, presten atención a su pelo. Fíjense en cómo la mira, en cómo la toca, en cómo habla de ella. Y verán que efectivamente hay algo especial en su relación, algo que se manifiesta, muchas veces, en su fascinación por su melena. Es como si el pelo de Hande fuera la clave para descifrar el enigma de su amor. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. Hemos analizado la evidente fascinación de Kerem Bürsin por el cabello de Hande Erçel, explorando cómo ese detalle aparentemente superficial revela una conexión más profunda entre ellos, una admiración que trasciende lo puramente estético y se adentra en el terreno de la emoción y el recuerdo. Vimos cómo a través de entrevistas, alfombras rojas y vídeos espontáneos, se manifiesta este patrón de atención y aprecio por la melena de Hande, que parece simbolizar para Kerem no solo su belleza física, sino también la esencia de su feminidad y los momentos compartidos durante su relación. En definitiva, hemos intentado desentrañar el misterio detrás de esta hipnosis capilar, ofreciendo una perspectiva diferente sobre la dinámica entre estos dos famosos. Hemos buceado en las profundidades de su relación, hemos analizado cada detalle con lupa y hemos intentado descifrar el enigma de su amor. Y todo gracias al poder hipnótico del cabello de Hande. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicarme su tiempo y por permitirme compartir mis ideas con ustedes. Son los mejores, de verdad. Y como siempre, me encanta leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Kerem realmente está fascinado por el pelo de Hande? ¿O creen que es solo una estrategia de marketing? ¿Será que su amor renacerá gracias al poder de su melena? Déjenme sus comentarios abajo.
Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Además, si tienen alguna sugerencia para próximos vídeos, no duden en dejármela saber. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. Es la mejor manera de apoyarme y de ayudarme a seguir creciendo. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así no se pierden de nada. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, nunca subestimen el poder de un buen cabello. Caraguiño.